Hermanos, buenas tardes. Bendiciones para todos. Hoy vamos a dar una pequeña enseñanza relacionada con la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 17, que es la última parte de este segundo capítulo. Recordémonos que la iglesia de Corinto siempre fue una iglesia muy problemática, una iglesia que le ocasionó al apóstol Pablo mucho dolor, le ocasionó muchas situaciones problemáticas derivado de situaciones que se vivían en la iglesia de Corinto, como divisiones, distintos tipos de pecados, y entonces esto ocasionaba que Pablo pues tuviera que estar muy al pendiente de esta iglesia. Recordémonos también que Pablo pues tuvo algunas situaciones que no se dieron en otras iglesias. Vemos que en algún momento las dos cartas que le escribió a la iglesia de Corinto son cartas que están señalando en muchos aspectos distintos problemas y también en los que Pablo tuvo que hacer una defensa de su apostolado, de su ministerio, que se vio muy mal visto por distintas situaciones que se presentaron en la iglesia de Corinto. Entonces, recordémonos también que Pablo, pues derivado a esta problemática que se dio con la iglesia de Corinto, derivado de una visita que se llama una visita dolorosa que efectuó el apóstol Pablo a esta iglesia, y que fue una visita muy confrontativa. Entonces Pablo les escribió una carta que se conoce comúnmente como una carta dolorosa, en la que estaba confrontando nuevamente ciertas situaciones en la iglesia de Corinto, esperando que con ello se diera cierto arrepentimiento en los miembros de la iglesia, y que llegara sanidad al corazón de la iglesia, y también con esto poder tener sanidad en el mismo corazón del apóstol Pablo. Pablo envió a su discípulo Tito para indagar cuál había sido el resultado de esa carta dolorosa, que dicho sea de paso, no forma parte del canon bíblico. Entonces, Pablo envió a Tito y quedó de juntarse con él en Troas para ver qué noticias le traía en relación al resultado de esa carta. Pablo sufrió mucho en su corazón la inmadurez de la iglesia de Corinto, y pensemos también que Pablo también fue objeto de persecución, fue encarcelado, recibió distinto tipo de vejámenes por la propagación del evangelio, pero adicionalmente a eso, al odio que se le tenía normalmente al cristianismo, a la persecución, a los riesgos que corrió, también tenía una preocupación por sus iglesias, especialmente por la iglesia de Corinto. ¿Sí? Bajo este esquema, bajo este contexto, vamos a ver estos versículos del 12 al 17 para
de tratar de buscar un poquito algunos elementos de enseñanza que nos quiere dejar el apóstol Pablo con esta carta, con el final de este segundo capítulo. Les voy a compartir pantalla para que podamos ir dándole seguimiento a la enseñanza del día de hoy. Fíjense que Pablo, en los versículos 12 y 13, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Algo que es bien importante acá mencionar es que Pablo, en todas los viajes que hizo, nunca tuvo un fin turístico, sino que siempre su objetivo era la propagación del evangelio. Y por eso él dice: se me abrió puerta en Troas. O sea, él no fue a Troas para visitar la ciudad, sino que él fue con el propósito de predicar el evangelio. Y entonces, pero acá se menciona que, eh, que bien es cierto que el Señor le abrió una puerta para exponer el evangelio ahí, pero aún con esa puerta abierta, Pablo no tenía paz por la situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces, eh, Pablo dice muy bien: no tuve reposo, ¿sí? No tuve reposo en mi espíritu. O sea, había algo que estaba afectando el corazón del apóstol Pablo en relación con esto. Bien, Pablo fue a Troas, pero no encontró a Tito, y entonces decidió irse para Macedonia. Si bien es cierto, Pablo tenía cierta preocupación por Tito, por su hermano Tito, su preocupación principal era la reacción que había habido en la iglesia de Corinto, como producto de la carta que él envió. Entonces, Pablo dice que no encontró a Tito en Troas y salió para Macedonia. Eh, y esto lo vemos, ¿qué fue lo que pasó? Al encontrarse con Tito en Macedonia, lo vemos un poco más explicado en el capítulo 7, en los versículos 5 al 7, porque dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí podemos ver que cuando hay una situación conflictiva, y esto lo vivió el apóstol Pablo y lo podemos vivir nosotros, cuando hay una relación, sea de amistad, sea de lo que sea, cuando esa relación es afectada,
pues haya una inquietud en nuestro corazón. Eso es parte normal de la vida del ser humano. Y cuando los conflictos se resuelven, entonces nosotros encontramos cierta alegría, cierto gozo al estar restablecida la relación, y eso fue lo que sucedió con la noticia que le llegó Tito al apóstol Pablo en relación a la respuesta que habían tenido a su carta. Entonces, Pablo, ya en el versículo 14 dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de, su, conocimiento, de su conocimiento. Vemos acá realmente que Pablo está como desnudando su corazón. Es prácticamente todo lo que vamos a ver en la segunda carta a los Corintios. Es como casi como una biografía, es casi como eh, eh, como una muestra del corazón del apóstol Pablo. Y él menciona, dice a Dios gracias. O sea, él está manifestando siempre agradecimiento aún en medio de las situaciones que estaba viviendo, ¿sí? Porque a pesar de las circunstancias que estaba pasando, el encontrarse con Tito, pues le trajo mucho reposo a su corazón, ¿sí? Y aquí hay algo que es muy importante. Eh, el apóstol Pablo menciona que dice: el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí lo que Pablo, de acuerdo con los estudiosos, lo que Pablo está haciendo es una relación entre una analogía con, con un desfile eh, que se producía después de las guerras romanas. Cuando había habido victoria, eh, lo que se hacía en Roma era un desfile con el cual se celebraba la victoria, y en ese desfile eh, iba el general, iban los prisioneros que traían, que se traían de la batalla. eh, Se quemaba incienso, se daban ofrendas a los dioses. Más bien ese desfile casi que era una ofrenda a los dioses, porque así como Pablo menciona que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí Pablo está haciendo esa analogía con el desfile, mencionando a Cristo como ese general victorioso, y a Pablo y a los apóstoles como prisioneros de él. ¿Qué era lo que sucedía en este desfile? Lo que sucedía es que en algún momento el, el general que iba victorioso, para él era motivo de gozo, y para él el incienso que se quemaba tenía un sabor de victoria, pero ese mismo incienso que se quemaba para los que habían sido tomados prisioneros, esos prisioneros iban directo a la muerte, porque después, al final del desfile, pues los mataban. Entonces, a eso se refiere Pablo
al mencionar que el olor del conocimiento de Cristo para algunos tiene un sabor dulce, un sabor a vida, mientras que para los que no tienen ese conocimiento, tiene un sabor amargo, un sabor a muerte. Entonces, eh, realmente vemos como en Primera de Corintios 4, el apóstol Pablo dice en los versículos del 9 al 12, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos y padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí vemos la analogía que hace Pablo entre su papel como apóstol, su papel su papel como prisionero de Cristo, ¿sí? Y a Cristo como victorioso. Entonces, aquí en este párrafo, el apóstol Pablo menciona, y por eso es que los estudiosos relacionan el versículo anterior que vimos, el versículo 14, hacen la analogía con ese general victorioso. Bien, en el versículo 15, los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí hay algo que tenemos que desmenuzar un poquito más. Y de aquí data también la responsabilidad que hay en el que predica, ¿sí? Cualquier mensaje que es predicado va para vida y para muerte. Va para vida a los que creen y se salvan, pero va para muerte eterna a aquellos que no creen en el mensaje, ¿sí? Entonces, él lo que nos quiere expresar acá es que el predicar el evangelio es una responsabilidad enorme delante de Dios primero, pero también delante de los que escuchan el mensaje. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, un mensaje puede tener un impacto en la eternidad para las personas que lo escuchan, para bien o para mal, para salvación o para perdición, ¿sí? Entonces, eh, aquí el apóstol Pablo está haciendo, eh, eh, está recordándonos a los que predicamos la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Y esto lo viene a, eh, lo viene a confirmar con lo que nos dice en el versículo
en el versículo 17. Y lo que pasa es que el apóstol Pablo menciona que, o sea, la competencia para la predicación del evangelio no viene de uno mismo, sino que esa competencia proviene de Dios. Por eso, al final del versículo, de este versículo, del versículo 17, el apóstol Pablo dice, bueno, ¿quién es competente para esto? ¿Sí? Y entonces dice el apóstol Pablo, ya defendiéndose, recordémonos que el apostolado de Pablo fue muy puesto en duda. eh, entonces el apóstol Pablo cierra con este versículo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eh, Pablo menciona una palabra que dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar se utiliza para calificar a un charlatán, un engañador, alguien que en el mercado engañaba astutamente a los que pasaban por ahí vendiéndoles copias baratas que aparentaban ser originales, ¿sí? Entonces, Pablo señala con mucha claridad a los que predican un falso evangelio. Habla de los falsos maestros. Y eh, acá, si nos trasladamos a la situación actual, principalmente en la iglesia acá en América Latina, eh, vemos un evangelio muy, eh, un evangelio muy light, un evangelio muy superficial. Vemos, por ejemplo, cadenas internacionales de televisión en los que se menciona, por ejemplo, siembre y coseche, pacte con Dios. Y eso es medrar con el Evangelio. También a ellos se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora bien, esto es lo más visible que tenemos, pero hay muchas cosas que no son tan visibles y que están dentro del evangelio actual. Eh, Vemos, por ejemplo, mucha copia de aspectos del mundo metidos dentro de la iglesia. Vemos que, ya lo he mencionado en alguna otra oportunidad, a los que me han escuchado, vemos que eh, se ha tomado del mundo, por ejemplo, el tener, en vez de un altar, tener un escenario en el que hay luces multicolores y un montón de situaciones que hacen ver al Evangelio como un espectáculo. Yo sé que hay algunos que no van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero es algo real, es algo que está pasando en nuestro evangelio actual, en nuestra iglesia actual. Entonces, realmente el predicar el evangelio no es profesar verdades, es hablar de parte de Dios y delante de Dios, así como Pablo lo menciona muy claramente acá en el versículo 17 que lo tenemos proyectado. Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, no es sacar un versículo de contexto, sino que el que predica está predicándole a la gente
de parte de Dios, está trayendo una palabra de parte de Dios, pero está delante de Dios predicando. Y de ahí es donde se deriva la responsabilidad que hay para cualquiera que predica. Porque lo que hablamos de parte de Dios y delante de Dios va a tener, como ya lo decíamos, un impacto en la eternidad de las personas que lo escuchan. Es un impacto eterno. ¿Por qué? Porque puede ser para vida o puede ser para muerte eterna. ¿Sí? Eh, si yo me paro delante delante a entretener a la gente durante media hora, durante una hora, es porque no estoy consciente y no estoy cumpliendo con mi responsabilidad como predicador. Es porque no estoy cumpliendo con esa responsabilidad. Y el peor problema es que al entretener a la gente, muchos de ellos van a ser engañados porque van a pensar que van para vida, pero su camino es de muerte, tal como lo dice la palabra. ¿Sí? Hay muchos caminos que parece que son de vida, pero nos llevan a muerte. Ahora, como reflexión final, hermanos, yo los invito a que meditemos en el evangelio que hemos estado escuchando o que escuchamos normalmente los domingos. ¿A qué nos huele? ¿A qué nos sabe ese evangelio? ¿A vida o a muerte? Y al decir a vida, me estoy refiriendo a vida eterna. No solo al momento que estamos en esta vida física que tenemos acá en la tierra. Lo que estamos escuchando es grato a Dios o es grato para nosotros. Está lo que estamos escuchando, está, es como olor fragante al corazón de Dios o a mi corazón, porque eso es muy distinto, ¿sí? Ahora bien, una pregunta más. ¿Cuál es nuestro papel dentro del Evangelio? ¿Es solo de sentarnos a escuchar o es de meditar en la palabra? La respuesta a cada uno la tenemos. Sabemos que la misma Biblia nos dice que seamos como los de Berea, que tenemos que escudriñar lo que se nos está predicando. Voy a cerrar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias por eh, este momento que tenemos, Padre, de trasladar esta enseñanza que esperamos, Señor, que sea como un olor grato y fragante para ti. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza sea de beneficio, sea apta para que mis hermanos puedan escudriñar tu palabra, puedan escudriñar lo que aquí se les está hablando también, Señor, eh, para que ellos puedan ir por el camino de bien que tú quieres para todos y cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esto es la enseñanza por el día de hoy. Eh, les, eh, les bendecimos, les mandamos un abrazo virtual esperando que esta enseñanza sea de beneficio para todos ustedes.
Que Dios les bendiga.